Entonces, el laboratorio 3 es análisis de las características de conmutación de salida del IGBT. Es lo mismo que hemos hecho con el MOSFET. Los mismos objetivos que piden en el MOSFET hay que hacerlos acá. En lugar de usar el MOSFET, vamos a usar un IGBT. Y en la teoría que hemos dicho, que el MOSFET y el IGBT son bien similares a su funcionamiento, solo que uno conduce mayores potencias y el otro menores. Pero es bien similar el funcionamiento con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, aquí vamos a controlar, vamos a de la misma manera como lo hemos hecho el MOSFET. ¿Listo? Entonces, ya los objetivos ya saben cuáles son. No vamos a repetir. Para poder en ORCAD, los dos lo tenemos que hacer puro ORCAD, ¿no? O sea, vamos a trabajar con dispositivo ya, un dispositivo hecho, un dispositivo fabricado, ¿no? No vamos a analizar propiedades de uno que no está hecho, sino uno que ya está elaborado. Sus características, no tanto propiedades, sus características vamos a observar. El ORCAD necesita un modelo SPICE para que pueda simular el IGBT, cualquier dispositivo, el IGBT, el que quieran, ustedes necesita un modelo SPICE. Entonces, el ORCAD proporciona en la librería, en realidad hay más, ¿no? Proporciona varios IGBTs, pero hay dos IGBTs donde en su librería donde se puede modificar sus parámetros. A ver, voy a abrir el breakout proporciona un IGBT, un modelo de IGBT para que ustedes puedan ingresar los parámetros del IGBT. Ese es el modelo ZBRIC, ZBRIC N, son de canal N, no hay otro. El canal P existe, pero no se utiliza, ya saben por qué razón. Todos son canal N en potencia, en electrónica de potencia. Entonces acá el MOSFET y el ZBRIC N es el que nos proporciona el ORCAD, pero los parámetros están para ingresarlos. O sea, hay que calcular y hay que ingresar esos parámetros. Aquí ustedes pueden ver, acá está en el ZBRIC, o digo en el breakout, el ZBRIC, es el último elemento. Ese es el IGBT. Vean, este IGBT no tiene diodo en la etapa de salida. Eso no hemos visto todavía en la teoría, pero el diodo le permite conducir. Acá hay un diodo, ¿no? Que está en paralelo con el IGBT. Ese diodo nos permite conducir cuando el MOSFET está polarizado, cuando el IGBT está polarizado en inversa, entonces el diodo funciona, permite conducir corriente. ¿Ya? El IGBT puede polarizarse en directa y en inversa, es decir, trabaja en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, solo que en el tercer cuadrante no hay corriente, pero sí pueden polarizarlo como tercer cuadrante, pero no hay corriente, no tienen control de corriente, no hay nada ahí. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho es colocar un diodo en paralelo para que en ese cuadrante circule una corriente. Claro, sin control, ¿no? Es un diodo nada más. Sin control, sin nada, pero va a circular corriente. Para eso se utiliza ese diodo. Aquí este ZBRIC N no coloca diodo. Significa que, bueno, en realidad el IGBT es sin diodo.
El IGBT no tiene diodo, o sea, no puede conducir corriente en el tercer cuadrante. No está, no está diseñado para que conduzca corriente en ese tercer cuadrante. Eso lo chequearemos en la próxima clase, bien cómo funciona. Pero se le coloca el diodo para que circule corriente a través del diodo. ¿Ya? En este caso no hay. Vean, lo que quería mostrarles era su modelo. El modelo de este ZBRIG-N, o sea, para ponerle sus parámetros, porque los modelos que utiliza el ORCAD son modelos SPICE. Está libre, o sea, no hay ningún dato, ¿no? Todo está por default. Entonces, ¿para qué nos da entonces para qué nos proporciona ORCAD un IGBT que no tiene parámetros? O sea, o que sus parámetros están por default, como por ejemplo las capacitancias cero, o sea, es ideal el dispositivo. Justamente para que nosotros calculemos los parámetros y coloquemos ahí los valores, ¿no? El otro, el EVAL. En el EVAL ustedes van a encontrar un IGBT, es el único también, el IX, este, el IX GH40N60. Este es, este es un IGBT de la IXIS, del fabricante IXIS. Este ya tiene número, entonces ya debe tener parámetros. Y estos son sus parámetros de ese IXIS. Este es un IGBT que conduce 75 amperios de corriente y puede soportar un voltaje de 600 voltios entre colector emisor. Eso es lo que nos indica acá. Nos da sus temperaturas de unión máxima a 150 grados y sus resistencias térmicas. ¿Ya? Eso es lo que nos proporciona. Esos son datos del datasheet. Estos no son parámetros, cuidado. Estos son los datos del datasheet. Los parámetros son los que están abajo. Estos de aquí. El tau 287, el KP. ¿Qué es el tau? Pues hay que chequear eso en el modelo del IGBT. ¿Qué significa el tau? Yo no, es imposible conocer todos los parámetros, ¿no? Es una cantidad, solo conocemos los principales, digamos. Por ejemplo, el KP es la transconductancia, 50, el área, AGD, el área de difusión de la compuerta, BT, ese es el voltaje umbral, 4.18, KF, ni idea, CG es la capacitancia de compuerta a fuente, 31 nano, C0XD es el del óxido, la capacitancia del óxido del dieléctrico, 53 nano, y este BTD, no sé, hay que verlo en el manual, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces lo que hay que, y acá se puede aumentar más parámetros, lo que hay que hacer es conseguir estos datos. Entonces, esos datos, ese es un problema, porque el modelo del MOSFET, del IGBT, es un MOSFET en la entrada y un BJT en la salida, un BJT tipo PNP, como lo hemos descrito en la teoría. Ese es el inconveniente de este dispositivo, que es poco complicado conseguir calcular los parámetros, sus parámetros. Tendríamos que conocer el BJT, el MOSFET, bueno, de conseguir, sí se puede conseguir. Ustedes pueden colocar, pero no es pues nada sencillo. Ustedes pueden colocar en el Google académico,
podemos colocar PSpice Model IGBT. Y acá pueden encontrar trabajos de modelos IGBT para el PSpice. Y hay un montón de, ahí mire, para el tipo PT, modelo SPICE para el tipo PT. Vamos a ver algunos, por ejemplo, el concepto de modelamiento de IGBT para el PSpice y modelo, este. Este es un trabajo de maestría, ¿no? Maestría del 2002. Acá describen al semiconductor, lo que estamos haciendo. Diodos de potencia, BJT, el MOSFET y el IGBT. ¿Se da cuenta? A nosotros nos faltaría describir el BJT para poder entender esto. Pero hemos hecho diodos de potencia, pérdidas de... Lo que estamos haciendo. El MOSFET y el IGBT. Modelos IGBT, matemáticos, seminuméricos, parámetros de extracción y simulación en PSpice. Entonces, acá, esto es un trabajo muy bonito, ¿eh? Estaría bueno leerlo. Acá todo. Y al final nos deben indicar cómo conseguir, ahí está, parámetros de extracción, procedimiento para conseguir los parámetros del IGBT. ¿Ya? O sea, de conseguirlo se puede conseguir, de modelarlo se puede modelar. ¿Qué tipo de modelo? Hay N tipo de modelos. Esto no significa que no se pueda, sí se puede, pero requiere mucho tiempo, ¿correcto? Entonces, para poder hacer eso nosotros necesitaríamos mucho más tiempo, un semestre. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente tomar uno real, uno ya hecho, no modificamos ningún parámetro y le hacemos las pruebas a ese MOSFET, a ese IGBT. Entonces, acá indica, aquí está el número, pueden tomar el que hemos abierto, a ese le podemos hacer las pruebas y debemos observar los resultados, ¿no es cierto? Entonces, para ello, lo que hay que hacer es conseguir el datasheet de esto para ver cómo son los resultados, qué resultados debe votarnos el IGBT. No sé si lo tengo ahí abierto. No. Vamos a el IXG 40N60. G40N60. Entonces, bajamos el datasheet porque tenemos que trabajar con datasheet nosotros. Eso es esto es lo que nosotros debemos conseguir, porque acá nos da los resultados, el fabricante, los resultados prácticos, o sea, los resultados obtenidos en laboratorio, pero no simulados. Él nos da los resultados reales de este IGBT. Este es un IGBT de 600 voltios a 75 amperios. ¿Qué más está? El voltaje colector emisor cuando está saturado es de menor a 1.7 voltios. Trabaja de 10 a 25 kilohertz en switcheo duro y puede hasta 150 kilohertz en resonante, dice, ¿no? En modo resonante. Ese es soft switch. Y ahí están los datos. Bueno, lo que nos pide primero
el laboratorio, es la característica de transferencia del IGBT. Es exactamente lo que hemos hecho con el MOSFET. Es la corriente, perdón, la tensión de la compuerta. No, 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 no. La corriente del MOSFET en función de la tensión de compuerta. Ese es, ¿no es cierto? Aquí, en lugar de tensión de corriente de drenador, colocamos corriente de colector, porque acá ya estamos hablando de un IGBT. La corriente de colector en función de la tensión de compuerta. ¿Ya? Eso hay que observar, eso hay que hacer. Y para ello, el, el datasheet proporciona esos resultados. Pero les repito, estos son ya resultados reales, ¿no? Aquí está. No, ese no es. Este es corriente de colector en función del voltaje de compuerta. Entonces aquí nos da para tres temperaturas diferentes. Nosotros no vamos a variar la temperatura. Lo que vamos a variar es el voltaje colector emisor. De acuerdo de acuerdo al laboratorio, dice, para 50 voltios de voltaje colector emisor, obtener una curva. Luego, a 500 voltios, otra curva. Y a 650 voltios, otra curva. Miren, acá el voltaje colector emisor ya está superando el voltaje del IGBT, ¿no? Porque nuestro IGBT solo soporta hasta 600 voltios. Aquí está superando a 650 voltios. No va a haber problema porque es simulación. Acá no se va a quemar nada, nada de eso. Va a trabajar nomás, pero vamos a ver qué es lo que se obtiene como resultado. Pero acá ya estamos superando el voltaje colector emisor. Entonces son tres curvas las que debemos obtener y deben ser parecidas a estas que nos proporciona el fabricante. Solo que aquí el fabricante no dice para qué voltaje colector emisor ha obtenido estas curvas. No indica. Eso ya depende del fabricante, o sea, esta es la ICSIS, no es, sus datos que proporciona no están completos. Por eso yo quisiera que trabajen con otro, pueden cambiar a otro IGBT cualquiera, no interesa, la cosa es que consigan los parámetros de ese IGBT y pueden trabajar con ese. Por ejemplo, en la Infineon, que es un fabricante muy bueno en IGBTs, pueden cambiar, pueden conseguir esto, se puede conseguir los modelos también de MOSFET. Acá tenemos los MOSFET, perdón, los IGBT, acá están sus tensiones de ruptura y a qué corrientes. Vean, la tensión máxima hemos encontrado por ahí de 1350 voltios, 1600 voltios, acá tenemos. ¿Ya? Y varía entre 650 y 1200, hasta 1600, ¿no? Pero en ese rango está. Como ven, no hay de 100 voltios, de 50 voltios, no hay GBTs de eso, porque son de potencia, ¿ya? Es para potencia. Entonces hablamos de un normal IGBT de 1200 voltios y acá tienen la corriente. En corriente no, no tenemos mayores corrientes. Acá hay unos, mire, de 200 amperios, pero es que no sí está, de 200 amperios. ¿Ya? No van a encontrar IGBTs mayores a 200 amperios. Bueno, 650 voltios a 200 amperios. ¿Qué potencia? ¿Cuánta potencia, con cuánta potencia trabajaría ese MOSFET? A ver, 650 por 200.
130 kilovatios. O sea, ese MOSFET, este MOSFET, descargaremos este, ¿ya? 650 hasta 130 kilovatios podemos trabajar con este MOSFET, sin necesidad de colocar en paralelo para aumentar la corriente o en serie para aumentar la tensión. Puede colocarse el IGBT en serie en paralelo, ¿eh? Se coloca normalmente, con eso aumentamos el nivel de tensión y el nivel de corriente. Vamos a bajar este, por ejemplo, ¿no? Su datasheet. Es, yo siempre uso este como referencia, digamos. ¿Por qué? Porque el datasheet de estos, del Infineon, es más completo que el que nos proporciona otros fabricantes. Miren, aquí el IGBT ya tiene un diodo en paralelo, como les indicaba. Este diodo es externo al MOSFET. Está integrado dentro del MOSFET, ¿no? Pero no es parte del IGBT. Es parte del, está integrado, sí, pero no es IGBT, no es el IGBT. Entonces acá tenemos un GBT de 650 voltios y a 80 amperios de corriente, uh, y corriente pulsante hasta 200 amperios, corriente en directa 80 amperios. Miren, nos da un valor arriba y acá nos dan otros valores, ¿no? Es correcto porque nos está dando los 200 amperios en corriente pulsante. O sea, es una corriente que va a activarse, desactivarse. Pueden utilizar hasta 200 amperios, dice, corriente media, ¿no? Pero si es una corriente constante, solamente hay que limitarlo a estos valores, 80 amperios. 80 amperios a 25 grados centígrados. Y si aumenta la temperatura del casco a 100 grados centígrados, solamente úsenlo hasta 60.5 amperios. Eso es lo que dice el fabricante. El voltaje de compuerta, más o menos 20 voltios y más o menos hasta 30 voltios pueden trabajarlo. Pueden aplicar ahí esas tensiones. La potencia total, las temperaturas de la unión, resistencias térmicas, todo eso nos proporciona. Acá hay mayor. Bueno, vamos a ver el primer caso, que era este. La corriente de colector en función del voltaje de compuerta, que se conoce como función de transferencia del IGBT. Eh, ¿Por qué esta función de transferencia existe tanto en el IGBT como en el MOSFET? Como es la entrada, como la entrada es controlada por un MOSFET en un IGBT, entonces la misma característica del MOSFET se tiene en el IGBT. Entonces acá indica, miren, para dos diferentes temperaturas también, para 25 y 150, las dos curvas. Nosotros no trabajamos en eso, pero aquí en la parte de abajo, ustedes van a encontrar, miren, el voltaje colector emisor, 20 voltios. Entonces, esta curva ha sido obtenida para ese voltaje. Eso. Ahora, si no consiguen el PSPICE de algún datasheet, claro, de algún datasheet o de algún fabricante, no ni modo, usaremos el IRXF. Aquí también pueden encontrar, ¿dónde está? En el ORCAD. Hay una librería, pueden bajarlo, y el IGBT, la librería IGBT. Ahí tienen diferentes modelos, pero he visto que es de la IXIS, o sea, vamos a estar en el mismo problema. Acá hay un modelo M, habría que ver de qué fabricante es, y un Z, no hay más. Si yo, por ejemplo, abro este, ahí tengo el IGBT, su modelo SPICE.
su modelo SPICE de ese dispositivo. Habría que verlo de qué fabricante es. Ahí están sus parámetros de su modelo SPICE. ¿Ok? Es solo soporta 15 amperios y máximo voltaje de 600 voltios. ¿Ya? No sé de qué fabricante es, no sé, pero ya tienen estos parámetros del modelo del IGBT. Esa es otra opción. Pueden bajar esto y ver si es que tiene esas características este IGBT y trabajar con este IGBT, ¿no es cierto? La otra opción es, en el libro que yo les he dado del laboratorio, hay muchas opciones. Pueden hacer, no es este, voy a tener que abrir. Ahí hay modelos SPICE de IGBT, me parece, o no. O no, 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 no. A ver, vamos a ver, me parece que sí. Aquí hay un libro que yo les he dado de laboratorio, acá está. Dice que ya lo deben haber bajado de internet, ¿no es cierto? En la parte de apéndices, ahí había modelos, ecuaciones, herramientas de simulación. Acá tenemos modelos SPICE para MOSFET de potencia. Acá hay buena información, ¿eh? Pueden sacar para sus trabajos de MATLAB. Usa el saber en lugar del ORCAD. Pero a nosotros no nos interesa eso, lo que nos interesa es el modelo. Parámetros de MOSFET, de diodo. Acá están modelos de MOSFET, de diodos. No, no hay, ¿no? Constantes físicas. No, no, no está, no, no tenemos. Este, bueno, vean ustedes cómo que por lo menos tienen uno para simular que es este, pero no está completo, como le digo, es este que estamos utilizando, ¿no? El, el IXG 40N60. Es un IGBT de 600 voltios a 40 amperios. No está completo su datasheet, o sea, no es que no vayan a poder hacer, el problema es que no nos dicen a qué voltaje colector emisor ha obtenido esa función de transferencia. Entonces, nosotros vamos a usar diferentes voltajes colectores emisores y no vamos a poder comparar con ese que está ahí, probablemente, ¿no? Pero tenemos esas tres gráficas. Para la segunda parte es la corriente de colector en función del voltaje colector emisor. Y ahí lo que tenemos que variar es el voltaje de compuerta. Primero a 6 voltios, después a 7, 8, 9 y 10. Total son 5 gráficas. ¿Está bien? Eh, exacto, esas son y debemos obtener las curvas, las 5 curvas para estas diferentes tensiones. Eso también proporciona ya el fabricante. En el IXIS, vamos a ver, chequear. Este es el, este es el IXIS. Nos dice corriente de colector en función del voltaje colector emisor. ¿Qué es este? ¿Ya? Para 25 grados centígrados. Y esto es lo que nosotros debemos obtener. Eh,
Este de la derecha también lo han ampliado el rango a 7 voltios, ¿no? Pueden ustedes ampliarlo a 20 voltios para encontrar las 5 curvas. Pero estos tiempos, estos voltajes deben coincidir con con lo que ustedes simulen. No serán iguales, pero deben coincidir. Miren, a partir de 1 voltio recién está conduciendo aproximadamente, ¿no? A partir de 1 voltio recién está empezando a conducir corriente el IGBT. Antes no conduce. Eso hay que verificar. Esto deben verificarlo ustedes en la simulación. Y tenemos las corrientes de saturación. Miren, las corrientes de saturación, aquí están para 7 voltios está más o menos en 70, ¿ya? 70 amperios. Para 9 voltios está en 170 amperios aproximadamente, ¿ya? 160, 70 amperios. Y acá en sus características indica que este es un IGBT que solo soporta 75 amperios. ¿Por qué el fabricante proporciona corrientes mayores? 170 amperios, acá incluso para 11 voltios, para 13 voltios, para 15, se dispara a más de 210 amperios. Si este dispositivo soporta solo 75 amperios. Entonces, aquí no tiene carga. Acá no indica que tenga carga el dispositivo. No indica. ¿Para qué carga? No hay nada, no indica. Aparentemente, es el único que está limitando la corriente es el IGBT. Entonces, nuestro circuito, ¿dónde está el circuito de laboratorio? Este nos va a servir para las dos partes A y la parte B. No hay necesidad de colocarle carga, no hay necesidad de incrementar o colocarle resistencia de compuerta, nada, porque acá no estamos midiendo esas cosas. Ya con este circuito podemos obtener esas dos características. Ahí solo tendrían dos, eh, dos figuras, nada más. Ahí tienen que estar todos los resultados, en las dos figuras. No hay necesidad de colocar más figuras. En dos figuras es suficiente. Y en la parte 3, la última, es las características de conmutación. Entonces, acá dice, debemos colocar una resistencia en serie de 10 ohmios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que indica aquí. Pero si nosotros vamos al datasheet, o sea, coloquen 10 ohmios tal como indica acá y pueden observar las formas de onda, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esas formas de onda que nos están proporcionando son correctas? O sea, esos tiempos de conmutación son correctos. Entonces, para poder observar eso, el fabricante proporciona las conmutaciones, los tiempos de conmutación. No lo pone gráficamente, el IXIS. Pero aquí en sus datos, ustedes van a encontrar esos tiempos. Aquí está. Para 25 grados y para 125 grados. Nosotros no vamos a trabajar con temperatura, o podemos, porque esta es la temperatura de la unión, ¿eh? A 25 y este es a 125. Yo creo que con esto podríamos trabajar, como que la temperatura de la unión está a 125, que es su temperatura máxima. ¿Ya? Pero bueno, los resultados que obtengamos no tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Estos son los resultados prácticos ya del fabricante. ¿Qué nos da? Vamos a trabajar con la temperatura del unión a 125. Vean. Proporciona el tiempo de demora.
en ohm, tal como el MOSFET. Tiempo de crecimiento. Esta es la energía perdida. Tiempo de demora en off, tal como el MOSFET. Tiempo de falling, de caída. Y esta es la energía perdida. Estos tiempos han sido obtenidos con este tipo de circuito. En el colector debe estar circulando 30 amperios. A la compuerta ustedes deben colocarle 15 voltios. En el voltaje colector emisor debemos tener 400 voltios. Y en la entrada deben colocar una resistencia de compuerta de 3.3 ohmios. Si ustedes colocan estos valores en su ORCAD, un circuito que hagan estos valores en su ORCAD, debemos obtener estos tiempos que están acá. No iguales, les repito, son aproximados, ¿no? Ejemplo, tiempo de crecimiento 20 nanosegundos. O el tiempo de bajada de la corriente 150 nanosegundos. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar para ver si el modelo que estamos probando es correcto. Yo he visto resultados de algunos de ustedes del MOSFET, no del IGBT, porque no hemos dicho todavía IGBT, del MOSFET he visto resultados donde me están dando tiempos de bajada de 1 nanosegundo. O sea, recontra ideales, ¿no? Ni con resistencia pura se puede obtener esos valores. ¿Cómo, o sea, cómo habrán hecho ese circuito? ¿Cómo lo habrán hecho? No entiendo qué tipo de carga le habrán puesto, si habrán puesto, no entiendo nada. La cosa es que me han mostrado 1 nanosegundo. Eso no concuerda en ningún caso para, para el fabricante, ¿no? O sea, el fabricante dice, usted no, el tiempo que ustedes si ustedes colocan esto en su dispositivo, es de 150 nanosegundos, el tiempo de caída de la corriente. Cuando simulen, pueden obtener ustedes 180, 190 nanosegundos, ¿no? Hay que medirlo. Problema, pero está entre ese rango, digamos, no en el rango, sino está cerca al resultado, porque estos son datos reales. Incluso pueden, como es simulado, deberíamos encontrar un poco menores, ¿no? No mayores, sino menores. O sea, 140, 130 nanosegundos, 120 nanosegundos. Pero no, pues uno, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esto nos permite a nosotros verificar si está funcionando bien, o sea, si el modelo es correcto, ¿no? Y con esto podrían obtener los resultados también, con este tipo de, de circuito. Ya no necesitamos, ya no necesitan ustedes esto que dice el laboratorio. Coloque una resistencia en la carga, ¿no? De 10 ohmios. Reemplace la fuente de tensión con una fuente de tensión pulsante. Bueno, eso no hay problema. Pero ¿qué tensión pulsante o sea, cuánta tensión le ponemos? ¿Y cuánta tensión debemos en la compuerta? ¿Cuánta tensión? Porque de eso va a depender también la corriente que nosotros queramos obtener. No sé, o sea, va a cambiar. No es lo mismo disparar a 5 voltios que disparar a 15 o disparar a 30 voltios. No es igual. El voltaje que va a caer entre colector y emisor va a variar, va a ser diferente. Entonces, esas diferencias probablemente vayan a afectar a los tiempos, ¿no? A los tiempos de conmutación. Preferible usar las cargas que el fabricante ha proporcionado para ver si está correcto. Graficar la forma de onda de tensión con puerta fuente, bueno, eso es simplemente graficar. Eso también proporciona el fabricante, me parece, la tensión de compuerta fuente. Vamos a ver.
en realidad no esta es la tensión con puerta fuente. ¿Ya? Nosotros lo vamos a graficar en el tiempo. Aquí está en función de la carga almacenada en la compuerta, ¿no? En la compuerta. Pero debe tener esta tendencia, me parece, porque según lo que hemos visto en la teoría, de los MOSFET y del IGBT es parecido, ¿eh? Vamos a ver si acá está. Es lo mismo prácticamente. No, no dan acá, mejor vemos en el MOSFET. Esta es la tensión, pero este es para el apagado, para el encendido. Ahí está. En el tiempo, carga, se mantiene constante y vuelve a cargar. Esos son los tres tiempos. Ese es el voltaje de compuerta. Esto mismo debemos observar en el tiempo, en esa parte que nos pide el laboratorio. El fabricante, ¿qué da? Un fabricante que está dando carga, en este caso está en función de la carga, ¿no? Pero va cargando, es lo mismo que tenerlo en el tiempo. Carga, se mantiene constante, es la región de la meseta, y luego vuelve a cargar. Pero vean, ya la carga requiere de más tiempo que este tipo de carga. ¿A qué más rápido? Porque está variando el voltaje, la capacitancia de la compuerta con respecto al drenador varía con la tensión de salida. Entonces, por eso no son iguales esas cargas. ¿Qué más? Bueno, esto, por ejemplo, esta característica se ha obtenido con los siguientes datos. Entre voltaje colector emisor han colocado 300 voltios. A la corriente colector le colocamos 30 amperios. Y en la corriente de compuerta 10 miliamperios. Con eso se consigue esa carga. Nosotros no vamos a variar eso, sino simplemente dice, para el anterior caso hay que ver, graficar la tensión, nada más graficar la tensión para algún caso del anterior que ha disparado. Debe tener esa forma de carga. Ahí no hay que calcular nada. Solo graficar, pero la forma de onda debe tener esa, la pendiente, la meseta y luego nuevamente otra carga. Después dice graficar la forma de onda de la corriente y tensión en el encendido y apagado. Eso es lo que les indicaba, ¿no? En el encendido y apagado, observar esos tiempos y verificar si concuerdan con el fabricante. Y la parte última es incrementar la frecuencia de conmutación a 50 kHz. Este dispositivo solo trabaja hasta 25 kHz. De 10 a 25 kHz. Nosotros vamos a incrementar a 50 kHz y observamos las formas de onda, o sea, las formas de conmutación. Estamos en la tercera parte. Estamos fuera de rango de frecuencia. Ahí ya no deberíamos tener los resultados esperados, ¿no? O sea, estamos fuera de rango. ¿Qué cosa se observará? No sé. Ya no va a funcionar probablemente el circuito, la corriente ya no va a ser la que tengamos en la carga, los tiempos de conmutación ya no se van a dar tal como están. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Simplemente dice, aumente la frecuencia y observe las formas de onda. Allá no hay que medir los tiempos porque ya no está dentro del rango de funcionamiento. Esos tiempos que nos da el fabricante
deben estar dentro del rango de funcionamiento. Acá estamos saliendo, entonces los tiempos ya no van a corresponder a los del fabricante, ¿no? Ya no hay que medirlos, nada, solo hay que observar. Observe, dice, ¿no? La formación. Eso es todo. Y sus preguntas. Observar. Y sus conclusiones tienen que ser de acuerdo a los resultados que ustedes han observado, ¿no? Las conclusiones van ahí en la parte de, en las conclusiones, ahí va por cada gráfica una conclusión. Es suficiente. Pero es de acuerdo a los resultados que han obtenido. Si los resultados no son buenos, ¿por qué no son buenos? Y si los resultados son buenos, ¿por qué son buenos? Eso es lo que tienen que informar. Ese es el informe. Muchos me ponen como resultados como el procedimiento. Eso no, perdón, como conclusiones me ponen el procedimiento, pero no, eso no son pues resultados, eso no son conclusiones, eso es procedimiento. O sea, por ejemplo, ¿no? Conclusión, dice, se ha observado que que variando la tensión de la compuerta, tengo diferentes corrientes de saturación. Ese es procedimiento. O sea, variando las tensiones de compuerta, obtenemos diferentes corrientes. Es el procedimiento. Yo lo que se quiere de las conclusiones es que ya sabemos que debe saturarse la corriente, ya sabemos todas esas cosas. ¿Qué, qué conclusión? O sea, con respecto a lo que proporciona el fabricante, con respecto al modelo que nosotros estamos simulando, ¿qué diferencias existen, no? ¿Por qué nos ha dado 100 amperios y el fabricante está dando 150 amperios? Hay una diferencia. El modelo probablemente sea muy aproximado, el modelo no esté trabajando por eso es que los resultados cada vez se alejan, ¿no? De lo real. La carga, probablemente haya una carga, no sé, tienen que ver esa situación, pero las conclusiones vienen a ser ese tipo, no el procedimiento, no coloquen ahí nada de esas cosas. Miren, acá nos da, esta es una fórmula que nos dice cómo está variando la capacitancia del, de la compuerta del drenador de un IGBT en función del voltaje del drenador a compuerta. En este caso sería un MOSFET, no del IGBT. El IGBT sería el voltaje colector emisor. Aquí está en función del voltaje drenador fuente. Es un MOSFET. O sea, esto es IGBT, correcto, pero esta fórmula solo funcionaría para la parte del MOSFET del IGBT, o sea, de la parte de la entrada. Aparentemente, según lo que tenemos acá, ¿no? Ya, esto es la capacitancia. No hay que utilizarla, nada, no hay que calcular capacitancias, nada, porque los parámetros de esos ya están dados. Vamos a ver, mire, ese es otro asunto también. Probablemente, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con este, ¿no es cierto? Estamos trabajando con este. Mm, Y en sus características nos dan la capacitancia de compuerta a fuente, pero no nos dan la capacitancia de compuerta a drenador. No dan, o sea, no está, digamos, dentro del parámetro la capacitancia de la compuerta a drenador. Y en las características acá está, este es el PSpice del ORCAD, ¿no? Este es sus características del IGBT. Entre sus parámetros, acá están, sus parámetros, dice,
Capacitancia de la compuerta a fuente. Esa es la que nosotros nos damos. No está, ¿no? No hay necesidad de el capacitor de la compuerta a drenador. No hay, mire, no hay. Ya estas son las ecuaciones. Entonces, no es necesario para la conmutación del IGBT ese capacitor, el otro capacitor, el de compuerta a drenador. No es necesario. Solo es necesario este de acá, la capacitancia de la compuerta a fuente. Acá hay otra capacitancia, la capacitancia del óxido. Ese también es importante. Ese proporciona o mejor dicho, en aquí está, 53 nanos. Están las dos capacitancias. Entonces sí, les debe dar buenos resultados este modelo. O sea, los resultados de conmutación debe arrojarles, si es que cumplen con lo que indica el fabricante, ¿no? Bajo esas circunstancias tienen que colocar, hay que colocar este transistor. O sea, colocarle acá una corriente de 30 amperios. Acá colocarle una resistencia de 3.3 ohmios. O sea, hacerlo funcionar tal como hice y luego le aplican la, la- la frecuencia de conmutación. Perdón, el control para la conmutación. Es un tren es un tren de pulsos. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Va a activarlo y desactivarlo. Esa señal de compuerta, por ejemplo, en el ICSIS, vamos a ver, este es el ICSIS, ¿no? Caramba. En el ICSIS, la señal de compuerta, corriente. Este es el umbral, 5 y 3. Estos son, ¿no es cierto? Voltaje de compuerta a emisor para continuo y voltaje de compuerta a emisor para transitorio. Dice, bueno, no sabría, pero vamos a ver, este es nuestro caso. Dice más menos 20. Y, y nosotros dijimos que vimos que cuando aplicábamos al MOSFET una tensión negativa, simplemente no funcionaba, no activaba, no se conformaba el canal. Solo cuando teníamos tensión positiva generábamos el canal. Entonces, ¿para qué nos dan acá tensión negativa? ¿De qué nos sirve? Lo que debemos nosotros es aplicar 0 más 20, 0 más 20, hasta más 20, dice acá, ¿no? No es que 0 más 20, no. Hasta más 20. Pueden aplicar 10 voltios, 15 voltios, máximo 20 voltios. A ver, vamos a ver para el otro IGBT. Este es mejor, ¿no? O sea, los datos son mejores acá. Vol- voltaje de compuerta a emisor. Este es igual. Más menos 20 voltios. Y el otro es transitorio, ¿no? Voltaje colector emisor transitorio, hasta 30 voltios. Eso se refiere a que
cuando ustedes aplican una tensión en la práctica, ¿no? No estoy hablando en simulación. Una tensión de subida produce picos de subida, ¿correcto? Entonces acá indica hasta 30 voltios puede aguantar esos picos, es el voltaje transitorio, hasta 30 puede aguantar. Si pasa 30 se quema en la compuerta. ¿Ya? Y lo normal es más o menos 20 voltios. Entonces, a lo que iba yo es la tensión negativa. ¿Para qué sirve? Si la tensión negativa no dispara, pero acá dice más o menos 20. Lo que resulta es que si ustedes aplican en la compuerta una tensión negativa, cuando descarga el capacitor, la descarga de ese capacitor, de las capacitancias, perdón, de parásitas de la compuerta, descargan más rápido que si ustedes le aplicaran 0 voltios. La descarga es más rápida. Entonces, con eso ganan tiempo en deconmutación. Para eso es el voltaje negativo de aplicación en la compuerta. Para desactivar, en lugar de ponerle 0 voltios, hay que ponerle una tensión negativa. Ahora, esa tensión negativa, y acá, según esto, soporta hasta menos 20 voltios, pueden colocar ahí. Lo normal es para la activación, por ejemplo, lo activan con 15 voltios y para la desactivación con menos 5 voltios. No necesitan colocar menos 15 voltios, ni menos 20, como dice, o sea, irse al límite, porque no van a ganar mucho. Es suficiente una tensión de menos 5 voltios y para activarlo sí requiere una tensión bastante elevada, 15, 20 voltios, para que la tensión de caída no sea menor. Entonces, por eso es que aquí se aplica, o sea, proporcionan tensión positiva y negativa para la compuerta. Eso es lo que, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces acá, para la simulación, si desean, pueden aplicarle tensión negativa. No hay no sé si ganarán algo, no sé. Pueden hacerlo como cero también. Igual va a funcionar. Puede que ganen con la tensión negativa un poco de tiempo. Eso no sé si se observará acá, porque esta es simulación, ¿no? Aquí estamos asumiendo que con 0 voltios el canal ya no se ya no, ya está fuera y encima la descarga de los capacitores están medidos para 0 voltios, no para tensión negativa, ¿no? No sé si eso es simulado, eso es en la simulación, pero en la realidad un voltaje negativo incrementa o baja los tiempos de conmutación, hacen que bajen esos tiempos de conmutación. No es mucho, ¿no? No se gana mucho, pero se gana un poco. Entonces, bajando esos tiempos, la potencia de disipación de conmutación también va a disminuir. Ya, eso es lo que tenemos que hacer entonces en el... Ingeniero, Sí. consulta. Ah, ¿cómo dice? Una consulta. Sí, 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 Una sí. Dígame. consulta. Según lo que he estado viendo, supuestamente, bueno, hay maneras para lo que es el modelo del IGBT, bueno, el modelo compuesto y el modelo por ecuaciones. Ya. O sea, qué se diferencia o los dos salen igual o qué No, aplicaciones tiene cada uno o cómo? no, no. No, mire, el modelo, los modelos SPICE o en general los modelos, este, no son dos, ni son tres. Los modelos son N. Yo he visto modelos increíbles con fuentes de corriente, con fuentes. Hay un montón de, todos PSPICE, ¿eh? Modelos PSPICE. Hay un montón de tipos de modelos, ¿ya?
¿cuál es, cuál es el mejor modelo, digamos? ¿Cuál es el modelo más óptimo o el que yo debo usar? Bueno, no sé, el mejor, el que más se acerca a la realidad. Ese es el modelo, el mejor modelo. Pero ¿cuál es el problema de esos modelos? Que como usan mayor matemática para encontrar los resultados más precisos a la realidad, para que se acerquen más a la realidad los resultados, utilizan modelos muy complejos, de manera que la matemática que utilizan es muy compleja y la simulación es muy lenta, se hace. Entonces, conforme los modelos se van haciendo más complejos, la simulación el tiempo de simulación se va incrementando. Entonces, le repito, como inicialmente le dije, ¿no? Una simulación que dure 20, 30 minutos, ya no es práctico. Imagínese, usted tiene que hacer simulaciones a cada rato con su computadora para ver si su circuito está funcionando bien o está trabajando mal y en qué puntos hay que ir modificando, ¿no? Algunos valores, en qué puntos, etcétera. Y por eso es la simulación. Vamos haciendo la simulación, no trabaja, volvemos a hacer y aplicamos control. Cuando se aplica control, la simulación es peor todavía, más lenta. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene una simulación de 20, 25 minutos, ya no es práctico, ya no va a estar días sentado en su computadora y no va a obtener resultados, no va a poder avanzar su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacrificar el modelo para obtener mayor velocidad. Eso es lo que tenemos que hacer, sacrificar el modelo. ¿Y cómo? ¿Y qué parámetros lo sacrificamos, votamos para poder esa es la diferencia entre uno y otro modelo. Nada más. Ahora, cuanto más Un sacrificamos el ejemplo, modelo, ingeniero, sí. ¿Ah? un ejemplo para poderlo entender mejor, digamos, en la vida real. En la vida, un ejemplo, ¿sabe? Yo el ejemplo que pondría sería en la vida real no, en la vida real no vas a, o sea, en forma práctica no vas a encontrar ningún ejemplo, ¿no? Lo que yo le podría poner como ejemplo es esto, mire, aquí. Este es el PSIM. Este es el que vamos a utilizar nosotros para la segunda parte, porque si seguimos usando el ORCAS, el sistema no va a converger, no va a funcionar. Este es el PSIM. En el PSIM usted encuentra IGBTs. Acá está. ¿Ya? Ese es el IGBT para el PSIM. Ahí está. Es un IGBT con su diodo perfecto. Si yo abro sus parámetros, veo que está en 0,000000000, solo le ponen el nombre IGBT. ¿Ya? ¿Qué significa 0,000? Que el dispositivo es ideal. No tiene resistencia de caída, no tiene voltaje. Este dispara con 1 voltio, con 10 voltios, con 15 voltios, con 100 voltios, igualito funciona. Es ideal el dispositivo. Eso me indica el modelo. O sea, no tiene modelo, en otras palabras. Ese sería no tiene modelo PSPICE, no tiene nada de eso. Ese sería el ideal. Si yo lo hago trabajar este dispositivo va a trabajar, mire, a ver, ¿qué podemos armar aquí? Vamos a armar que por este dispositivo circule una corriente de 10 amperios. Vamos a ver dónde está la fuente de corriente. Bueno, acá está. Voy a hacer circular 50 amperios, 100 amperios o 1000 amperios y va a funcionar, ¿no es cierto? Aquí en fuentes, yo encuentro en fuentes de corriente una fuente DC. Acá lo voy a poner.
le voy a aplicar una tensión un diodo cuando conduce, nada más. ¿Está bien? Para ese lado, para que conduzca la corriente. Se activa, conduce la corriente. Hay que colocar una carga. A pesar de que la... Bueno, a ver, vamos a dejarlo así. Conduce la corriente y cuando se desactiva, la corriente va a ir a través de esto. ¿No es cierto? Aquí que sea 100 voltios. Esta corriente que sea 10 amperios. El diodo no tiene parámetros, el IGBT tampoco. Y aquí coloco una... Lo voy a activar y desactivar con esta T. A pesar de que con esto no va a funcionar. Aquí hay que colocar un driver. Y este lo va a activar y desactivar. Y para activarlo le coloco 5 voltios, digamos, que lo active a 1 kilohertz, nada más. Y 0,5. Entonces esto va a estar activando, desactivando al tiristor, ¿no es cierto? Listo. Ahora lo que voy a hacer es medir. Por ejemplo, voy a medir la corriente y la tensión. Para medir la corriente y la tensión puedo hacer lo siguiente. A ver, coloco acá un 1, indicándole que va a medir la corriente del tiristor, del IGBT. Ahí está la corriente del IGBT. Cuando está activado, 10 amperios. Cuando está desactivado, 0. Cuando está activado, 10 amperios, así. Ahora, lo que quiero medir es la tensión en el IGBT. Entonces voy a colocar acá un medidor. Y aquí le coloco tensión del IGBT. B, colector emisor, ¿no es cierto? Colector emisor. Y aquí observo el voltaje colector emisor conjuntamente con su corriente. Y ahí está. Cuando está activado, la corriente es 10 amperios y su tensión es 0. Cuando está desactivado, la tensión es 100 voltios y la corriente es 0 amperios, y así, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es observar. Voy a aumentarle la corriente ya a 80 amperios. A 80 amperios. Y esto es lo que ocurre en la conmutación. Este para la activación, no, perdón, sería al revés, ¿no? Vamos a ver otra vez. Para la activación, así sería. Este para la activación y este para la desactivación. Se activa la corriente a 80 amperios y se desactiva. Si observamos en la activación,
me da este tipo de circuito. Es decir, la corriente, mire, va a crecer en forma lineal y en el mismo tiempo la tensión va a decrecer en forma lineal. ¿Ya? Y cuando conduce es cero. Es decir, si yo a esto le voy a añadir esta corriente, lo multiplico por su tensión, me va a dar la potencia que está acá. No se observa bien, lo voy a poner en otro gráfico. Esto por el voltaje me da el consumo de potencia, que sería este. ¿Ya? Vea el consumo de potencia del dispositivo. Miren los niveles acá, 0.06. Voy a ver el valor medio del consumo de potencia. Valor medio del consumo de potencia. 3.2 por 10 a la menos 2, o sea, 0.03, ¿no es cierto? 0.03. O estamos hablando de 0.3 milivoltios. A ver, por 10, claro. No, 32 milivoltios, ¿no? Milivoltios. Bueno, eso es muy relativo, ese consumo de potencia me da del dispositivo. ¿Ya? Y la activación y desactivación, ya le he mostrado, es de este tipo. Eso en la realidad no existe. ¿Ya? Pero en la realidad ya han visto cómo es la conmutación, es lo que estamos estudiando ahora. Cómo es la conmutación, los tiempos de conmutación, todo eso, cómo se produce, ¿no? Miren la diferencia. Aquí estoy utilizando un IGBT, un modelo ideal, donde no hay resistencias internas, no hay nada, pero sí es un IGBT. No hay nada, esas capacitancias, no necesito resistencia RG de disparo, no, nada de eso, nada, acá dispara y funciona el circuito. Y miren cuánto demora en simulación. Nuevamente. Esto mismo hagan con el ORCAD utilizando el modelo SPICE de algún modelo SPICE, digamos, ¿no? Del IGBT. Va a demorar más, pero las formas de onda que va a obtener son más cercanas a las reales. No será exactamente igual, porque el modelo no, no es aproximado. Entonces las curvas que nos da también van a ser aproximadas. Si el modelo incrementa, o sea, si el modelo se vuelve más complejo, la simulación va a demorar más, pero los resultados van a ser mejores. Eso es todo. Entonces lo que se quiere es tener modelos simples para poder simular en el ORCAD. Yo quisiera, mire, este es un circuito simple. Yo le retaría a usted que aquí en el ORCAD, usted arme un inversor en base a IGBTs, pero el modelo que utiliza es un modelo relativamente complejo. A ver si funciona, para empezar. Es muy, muy complicado hacerlo funcionar porque los tiempos de convergencia de los cálculos tienen que ser muy precisos, porque acá está resolviendo ecuaciones para encontrar la corriente y la tensión. En el otro caso, no, aquí no está encontrando nada de ecuaciones, acá está tomando uno, como, mire lo que sucede, con 5 voltios funciona, con 50 voltios funciona, con 100 voltios funciona, con 1000 voltios la compuerta funciona,
¿Se da cuenta? Ese es un modelo ideal. No interesa ahí el valor de la compuerta. En cambio, en el otro caso, si usted coloca un modelo determinado en el ORCAD es para eso, ¿no? Un modelo determinado, ¿qué va a suceder? No puede colocar ahí cualquier voltaje. Tiene que colocar el voltaje que le hice el datasheet, ¿no? Estas cosas. Esto. Si no pone eso, entonces no le va a dar buenos resultados. Entonces, es por eso que en esta parte estamos trabajando con los dispositivos reales, digamos, pero para simulación no va a servir. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? ¿Sabe qué sucede? El ORCAD, el ORCAD es un programa muy pesado. Existen ya, le voy a dar el nombre, existen ya programas que hacen simulaciones con modelos PSPICE, pero a una velocidad increíble. Ese es el programa que hace. Pueden bajarlo de internet para que vean. BSIM. Estos son modelos, perdón, este es un programa que es de PSIM también, pero utiliza ya modelos SPICE. Por ejemplo, acá en el PSIM, yo quiero en elementos, no, este no es el PSIM. Acá en el PSIM, en elementos van a encontrar, acá en switches, acá tiristores, MOSFET, IGBT, GTO, todos estos dispositivos, ¿no? Ya, yo quiero, por ejemplo, ya hemos estudiado el MOSFET, ¿no? Acá está, un MOSFET tipo P, y este sería el MOSFET tipo N. Lo que no le ponen nombre son tipo N, ¿está bien? Entonces, acá tengo el MOSFET tipo N. Ahí está. ¿Qué es? ¿De qué fabricante es? Ahora, ¿qué me permite este MOSFET? Colocarle una resistencia cuando está activo, dice, R-ON. Por ejemplo, le pongo 0.5 ohmios. El voltaje de umbral del diodo, le pondré pues 0.8, ¿no? Voltios. La resistencia del diodo estamos hablando, nada del IGBT, del MOSFET, del diodo. Ah, pues, pero bueno, del diodo, vamos a poner 0.2 ohmios, digamos, 200 miliohmios. Posición inicial, no sé a qué se refería posición inicial. Y current flag es para para observar la corriente. Nada más sería eso, ¿ya? ¿Y qué cosa, y qué nos representa ese MOSFET? Ese MOSFET, sí. O sea, ¿qué número de MOSFET es? O sea, ¿qué nos representa ese? Ese es un modelo simplificado, donde acá le puedes poner 500 voltios en la entrada y sigue funcionando. Puedes ponerle un voltio y dispara a un voltio. La resistencia no tiene, no, los cálculos de potencia no se pueden hacer porque no te van a dar resultados correctos, etc. Ese es un modelo simplificado. Pero, ¿qué sucede con este modelo? Usted hace, así como estamos haciendo acá, ¿no? Hace la simulación y mire le dan los resultados. Le voy a aumentar el tiempo de simulación. Está en 0.01 a 0.1 a 100 milisegundos. ¿Eh? Voy a incrementar el paso de simulación. 1 por 10 a la menos 6, o sea, más pequeñito para que simule más para que sea la simulación mejor. Ahí está. Eso haga en el ORCAD con modelos MOSFET ya PSPICE, va a estar 5 o 10 minutos probablemente esperando, ¿no? Con modelos complejos. Y si arma todo un circuito, va a ser pues en el PSPICE va a ser imposible eh, obtener resultados en forma
rápida, digamos, ¿no? Va a demorar. Como le digo, yo hice una simulación en ORCAD de dos nada más, me parece, dos IGBTs o MOSFET, y duraba más o menos 15 minutos en darme resultados. Y a veces, ¿qué sucedía, no? 1 minuto, 2 minutos, ya llegaba a los 10 minutos, ya me va a dar el resultado. Y en el 11º minuto, en el minuto 11, no converge. El programa se bloqueaba. Todo eso esperado para eso. Otra vez a modificarlos para... y ese es imposible avanzar de esa manera. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo que han hecho, ¿no? Es no usar modelos complejos, sino usar modelos simples para obtener simulaciones como este tipo que estamos haciendo, ¿no? Y los resultados también van a ser ideales, totalmente ideales, van a coincidir con la teoría, exactamente con la teoría, en decimales coinciden con la teoría. La teoría es ideal, güey, pero no es real. ¿Ya? ¿Quiere acercarse a lo real? Tiene que usar el ORCAD. ¿Y qué modelo usar? Eso ya depende del tipo de máquina que tenga, ¿no? Si tiene una máquina muy buena, también puede usar modelos un poquito más complejos y, y, y obtener resultados. Ese es el modelo, nada más. Pero que todos los modelos son buenos, todos los modelos trabajan. Solo que unos mejor y otros peor. Entonces, no se preocupe de qué modelo es mejor. Todos son buenos. Este que no tiene ningún, ni Space Pie, ni nada, ahí está trabajando. No tiene ningún parámetro, digamos. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en la segunda parte. No nos interesa tanto cuánta potencia consume el diodo, no, lo que nos interesa a nosotros es que rectifique que la señal en la salida, en la carga, sea corriente continua y tensión continua. Eso nos interesa en los rectificadores. Ingeniero, Sí. una pregunta, Dígame. digamos, oye, para obtener en la parte C, la parte de conmutación, Ajá. ahí el datasheet, digamos, del IXIS nos dice que pongamos una carga inductiva a una temperatura de 25 y Ya. ahí nos proporciona los tiempos, ¿no? El TDE, el TD on, TD off. Sí. Entonces, para que nos salga esos tiempos, más o menos esos tiempos, entonces Ajá. no necesariamente no, tenemos que poner digamos, la carga, el voltaje de compuerta fuente, lo que nos da la guía, ¿no? No, Sino no. que tenemos que Ah, guiarnos del datasheet que nosotros tenemos, ¿no? Para que nos salga esos resultados. exacto. Si se guían de la guía, les va a salir otros resultados. Para verificar si su modelo está de acuerdo al fabricante, o sea, que se acerque, digamos, los resultados a lo real, entonces usen las características que el fabricante les está diciendo. Por eso yo les doy la opción para que ustedes puedan trabajar con cualquier IGBT, de cualquier fabricante. Bajen nomás su datasheet y de ahí saquen lo que les pide pues, el fabricante, ¿no? Para comparar más o menos los resultados. Ahora, el otro lo ha hecho, correcto, o sea, con los de la guía, pero ahí me dice la guía, correcto, lo ha hecho y ha obtenido resultados, pero esos resultados están buenos, están bien. ¿Cómo yo sé que están bien? Como le digo, he encontrado yo resultados de ustedes, del MOSFET, me parece, sí, del MOSFET, en un nanosegundo de tiempo de subida, o tiempo de crecimiento, un nanosegundo. Y me parece que eso es totalmente ideal. Un nanosegundo es un tiempo, pero bastante ínfimo como para que caiga una corriente. Es bastante ideal. Mire, acá nomás en el, en este tipo voy a modificar otra vez el tiempo.
aquí nomás, con esta, que es ideal, digamos, el circuito, yo voy a medir la caída de aquí, mi conmutación, ¿no? Sería desde este tiempo aproximadamente, ¿no? Desde este tiempo hasta este tiempo. Ese es el tiempo de bajada de la corriente. Me está dando 9 puntos, o sea, por 10, entre 10 sería, ¿no es cierto? Un microsegundo, ¿no es cierto? Entre 10 por 10. Claro, un micro está dando de caída. O me equivoco. Está bien, ¿no? Un micro. Imagínense, en uno ideal está dando una caída de un micro. ¿Y cómo ustedes pueden obtener un nano de caída? No, esto es totalmente, esto no obedece a ninguna ¿no es cierto? A ningún modelo de Spice, a ningún modelo, ni de Spice, ni de ninguno, esto es ideal. Pero eso es lo que está dando aquí por 10 sería 981 nano, claro. 0.9 en micro. Entonces, eso es lo que hay que... si ustedes colocan las condiciones del fabricante, entonces deberían obtener esos tiempos. Con eso verifico que realmente está correcto. Ahora hacen el del laboratorio, lo que piden el laboratorio, ya pues si está correcto, entonces eso que vote el laboratorio, lo que está pidiendo el laboratorio puede ser, están bien, ¿no? Pero no es necesario ajustarse eso de laboratorio, o sea, presentar esos resultados de laboratorio, porque lo que dice ahí es ver, observar las formas de onda que están saliendo, ¿no? No dice calcular, observar. Y, a ver, vamos a ver. La tercera parte dice, graficar, ¿ve? Formas de onda de la tensión, eso es en el tiempo. Graficar la forma de onda de la corriente y tensión del IGBT, ¿ve? Graficar. Entonces, ahí cuando graficas, se debe colocarlos, esto es en el tiempo. Entonces, colocar los tiempos, ¿no? De bajada, de subida. O sea, identificar esos tiempos, nada más, en la gráfica. Ingeniero, una No, preguntita más. Ese cuando dice una relación de trabajo de 0.5, ¿a qué se refiere eso? No, no lo entiendo. Esa es la relación de trabajo, es el ciclo de trabajo. Usted se fija un periodo de trabajo, digamos, ¿no? Acá es más fácil en el PESIM. Cuando hagamos esto, va a ser bien fácil. Mire, usted se fija un ciclo, aquí vamos a observarlo. A pesar de que, claro, acá mismo vamos a observar, mire. Voy a poner un medidor acá. Voy a medir voy a bajarle esto a los niveles de 10 voltios nada más. Mire, me fijo un periodo de trabajo. En este caso, 1 kilohertz. En periodo sería 1 milisegundo. Ese es mi periodo. Mi periodo. 1 milisegundo. Y el ciclo de trabajo, acá está como ciclo de trabajo, porque ese es el que se utiliza. Duty cycle está en 0.5. ¿Eso qué me indica? Que del periodo de trabajo, el 0.5 va a estar encendido y el 0.5 va a estar apagado. Como por ejemplo, acá tengo 1 milisegundo de periodo de trabajo, entonces 0.5 milisegundos debo tenerlo encendido y 0.5 milisegundos debo tenerlo apagado. Voy a observar esa tensión, que es esta. Eso es
La mitad prendido y la mitad apagado. Si yo mido acá, miren, ahí está. Este es el periodo que yo he fijado y está, vea, en 1 milisegundo. ¿No es cierto? A ver. Claro, 1 milisegundo. Aproximadamente. Ahí está, 1 milisegundo. ¿Está bien? De los cuales 50% está encendido. Caramba. ¿No es cierto? Ese es el ciclo de trabajo. Yo puedo cambiar, por ejemplo, mi ciclo de trabajo a 20%. ¿Eso qué significa? 20% va a estar encendido el dispositivo y 80% va a estar apagado. Ese es el ciclo de trabajo. O al revés, yo puedo fijar en 80%, 0.8, ciclo de trabajo. 80% del dispositivo está encendido y el 20% está apagado. A eso se refiere el ciclo de trabajo. Por eso es el PSIM, por ejemplo, el PSIM, este programa, está más dirigido a electrónica de potencia. Por eso es que aquí todos los valores están en ciclo de trabajo, o sea, con esos términos, ¿no? En cambio, el ORCAD es un programa genérico, donde usted puede simular circuitos de eléctricos, circuitos electrónicos, circuitos de electrónica básica, o sea, amplificadores. Entonces ahí no se habla de ciclos de trabajo, no se puede, hay que colocar de otra manera eso, ¿no? En cambio aquí los términos ya son relacionados a electrónica potencia, es más fácil de entenderlo este programa. Cuando estamos hablando en ese lenguaje, digamos, donde ya el programa también entiende todas esas cosas. ¿Ya? Y este es el programa que vamos a utilizar para la segunda parte. Y, han visto, es sencillo eso, porque todo es ideal. Todo va a ser ideal ahí. Ya olvídense ya no, o sea, hasta la próxima semana vamos a estudiar estos dispositivos. Hasta ahí muere. Ya tenemos el conocimiento del dispositivo, ya sabemos cómo trabaja, cómo debe trabajar y qué parámetros necesita, cómo vamos a ver el datasheet de los fabricantes, todo eso ya manejamos, a eso lo dejamos. Ahora vamos a construir. Lo primero que vamos a hacer es rectificadores, ¿no es cierto? Construyame un rectificador controlado. Vamos a estudiar el circuito y observamos las señales. Ya no nos interesa el tiempo de apagado, tiempo de subida, que la compuerta, no. Lo que nos interesa es que el circuito, en la carga, nosotros tengamos una corriente continua y una tensión continua. Eso vamos a medir. Si no es continua, la tensión en la salida, mídale su distorsión armónica total. Vamos a calcular y vamos a medir eso. Entonces ya nos olvidamos del dispositivo, ¿no? Lo trabajamos como un elemento ideal, como está acá. Y para eso es este programa, donde se toma ideal todo. Esto la semana que vamos a tener, me parece, la semana del examen, pues. En la semana del examen, que den el examen, de acá a 2 semanas, no vamos a hacer laboratorio, ¿no? No se va a avanzar nada en laboratorio, porque ese laboratorio ya lo entregaron y en esa semana vamos a aprender a usar este programa de PSIM. Es bien sencillo el manejo, así que en una clase lo van a dominar para lo que necesitamos. No es como el ORCAD es más complicado. Esto mismo se puede hacer en ORCAD. Por si acaso, esto que he hecho aquí, esto mismo hagan en ORCAD para medir los tiempos esos tiempos que pide el fabricante, ¿ya? Usen fuente de corriente, un diodo. ¿Qué pasa si no uso diodo? Miren. Esta corriente de 80 amperios va a circular. Cuando lo activo esta corriente de 80, y cuando desactivo, cuando pongo 0 acá, esta corriente, ¿dónde va a ir? Si esta es fuente de corriente, ¿dónde va a ir esta corriente? Por eso, cuando desactivo, esta corriente se está yendo por el diodo. Pero al quitarle el diodo, ¿dónde va a ir? Cualquier cosa sale.
Estas es las señales de entrada. Corriente y voltaje. Este es el voltaje. Voy a solo corriente. Corriente, corriente, cero. Está desactivando, ¿no? ¿Ves? Hasta eso funciona acá. No debería funcionar, porque ¿dónde va esta corriente? Esto se está desactivando. Al desactivarse este tiristor, este IGBT, ¿dónde va esta corriente? Eso, por ejemplo, en el ORCAD les va a botar error, porque esta corriente tendría que ir a través del IGBT, pero el IGBT está desactivado. Sin embargo, se desactiva esta corriente, ¿no? Eso, por ejemplo, no funciona en el IGBT, en el ORCAD, les va a botar error. Si colocan esto, ya le dan camino a esa corriente. Igualito bota acá. Esa es la diferencia de un modelo real a un modelo ideal. Pero en el ORCAD pueden armar este mismo circuito, por supuesto, con una resistencia. Si yo coloco resistencia acá, igualito funciona. Aquí colocamos una resistencia. ¿De qué valor? De 12 ohmios está. Aparentemente no. No, este ya tiene otro problema. A ver si yo coloco acá la resistencia. No, es que el circuito ya no nos permite. No, este ya es problema del simulador. Este es el problema ya del simulador. Miren, terminaríamos. Si yo conecto mi fuente de tensión directamente a ver, vamos a ver si funciona. No va a funcionar, me parece, porque estos dispositivos requieren de un driver. ¿Ve? No funciona. Ese driver simula este circuito. O sea, este elemento que coloco acá, que no hace nada. Solo lo que hace es la parte de control de baja tensión aísla de la parte roja, que el rojo es alta tensión. Lo aísla. La parte de baja tensión con la parte de alta tensión. Y funciona. ¿Ya? Ese es lo que hace esto. Bueno, la resistencia, eso tendría que ver con un circuito adicional aquí. O sea, aquí estamos poniendo 10 voltios, ¿no? Bueno, habría que estudiarlo un poquito mejor. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Pero es sencillo el uso de este programa. No sé si tienen, ya nos hemos pasado la hora, 11:30. No hemos tomado lista, ¿no? Grupo de laboratorio. Ya me he olvidado ya. Antes que se vayan, este es el laboratorio 3. Aragón no. Aquino. Presente, ingeniero. Buenos días. Pero buenas. Barriga, sí está presente. Buenos días, ingeniero, presente. Alahuile. Presente, ingeniero. Guevara. Presente, ingeniero. Ya.
Guamaní Guaya. Presente, ingeniero. Pérez. Pérez. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ingeniero. Está bien. Rosas. Presente. Está bien, ya lo puse. Rosas. Presente, ingeniero. Buenos días. Surco. Presente, ingeniero. Wagner. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas. Yauli. Presente, ingeniero. Ya, está bien. Están todos presentes. En el otro lado. Ingeniero, disculpe. Amanque presente. Sí, recién voy a tomar el otro lado. Amanque. Presente. Castañón. Presente, ingeniero. Ama. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas. Condori. Presente, ingeniero. Ya. Flores. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas. Lagos. Presente, ingeniero. Ya. Lima. Presente, ingeniero. Listo. Ochoa. Presente, ingeniero. Paraguayo. Uy, el Presente, amigo ingeniero. paraguayo. Ya. Paucar. Presente, ingeniero. Y Peñalba. También está presente. Presente, ingeniero. Ituza. Presente, ingeniero. Están todos presentes, no hay problema. Tenemos un laboratorio más la próxima semana y con eso cumpliríamos toda la primera fase. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo. Ingeniero, falta Villanueva. Uy, Villanueva. Villanueva, ¿en qué grupo está? ¿Grupo B? No, ingeniero, el grupo F. No, de la teoría. Los martes, ingeniero. B, pues, grupo B. Grupo B. A ver, ¿dónde está? Acá está pues Villanueva, pero usted está en el grupo D de laboratorio. Ingeniero, pero yo estoy asistiendo en el F con usted. Ya, pero... A ver. Cámbiame, por favor. Voy a cambiar. Ya, lo voy a cambiar, pero dígame, ¿qué va a pasar con sus otros laboratorios? Porque no tengo Ingeniero, yo estaba, sí, la semana pasada también le dije, ingeniero. Me dijo que íbamos a ver. Faltarían de 2. Estoy haciendo. En la teoría no ha estado presente, mire, ¿ya? La teoría del 4. Laboratorio, acá el laboratorio es el segundo. ¿Ya? El laboratorio aquí está presente. En la teoría también ha estado presente. 2. Sí, ingeniero, sí. Pues, faltaría solo una más, un laboratorio, que no sé cómo vamos a arreglar este primero. Pero la teoría pasa. Ya, lo voy a cambiar entonces al grupo F. Ya, por favor, ingeniero, gracias. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Ingeniero, las participaciones. Las participaciones lo voy a considerar en la pregunta que hagamos en el, ¿qué se llama? En el examen. Se le va a hacer una pregunta a cada uno del tema que van a tocar, el tema que les toca. Entonces ahí les voy a hacer una pregunta y de acuerdo a la respuesta a eso, se les va a considerar su participación. Tiene también el ejercicio, no se olvide, ya les he dejado el segundo ejercicio. Vamos a hacer 3 ejercicios. La próxima semana otro y ese sería la nota de ejercicios. El informe del también ya tienen el link para colgarlo. Es la próxima semana se vence el del informe de la monografía. Ya estaría con eso todas las notas.
Para la próxima semana ya estaría completo, más los laboratorios, ya estaría completo. Y solo restaría la evaluación que la tomamos la subsiguiente semana. Y ya tengo sus promedios. ¿Ya? Eso ya lo colgamos cuando esté listo. ¿Listo? ¿Algo más? Nada más. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. La próxima, Hasta ingeniero. luego. Hasta la próxima.